Uno, la acusación ha sido sorpresiva. Dos, ¿de qué me voy a defender? Si no me queda claro de qué se me está acusando. Pero es que eso es falso. Si la acusación ha sido devuelta 19 veces. Eso es también falso, porque en realidad no ha sido subsanada 19 veces como dicen ellos. Solamente han habido 6 subsanaciones, que es algo absolutamente razonable dentro de una acusación tan compleja como el caso Fuerza Popular. Pero fíjese que indirectamente lo que me está tratando de decir es que los otros coacusados, cada uno plantee su amparo. Bueno, pero ojo, yo no puedo estimular eso. Lo que yo sí le puedo decir es que no lo puedo impedir. Hay casos que no debieron llegar a juicio, pero están en juicio oral, porque hay presión mediática o por otros factores. Bueno, pero esos son factores exógenos, ¿no? Son pero ajenos. influyen. Por supuesto, porque son parte de la realidad. El argumento de que si superamos todas las etapas y está en juicio oral, los hemos vencido en todo esto, de pronto, frente al juicio paralelo y a otros elementos exógenos, se debilita, ¿no? No, pero yo digo que específicamente en este caso no se da esa lógica, porque nosotros más bien enfrentamos el poder. Existe un abuso de la prisión Mire, preventiva. yo no podría juzgar eso porque no tengo una data estadística. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Pero los casos que se analizan nuevamente van casos sobre que se van orientando a cada situación. Y yo no puedo decir que no hay en prisiones ilegales. Donde mandaron a prisión preventiva a Mario Castillo Freire. Sí, claro, exactamente. No solamente el señor Castillo, había otras personas. Ellos tuvieron el derecho de impugnar y finalmente su situación jurídica se ha resuelto. Pero fíjese que en ningún caso... Pero nos mandaron a prisión preventiva. Bueno, puede ser, pero lo que... Eso no puede ser, eso fue. No. Hoy tenemos un invitado especial, nos visita por primera vez en este set, el doctor Rafael Vela Barba, y vamos a conversar sobre un tema en coyuntura que está marcando la pauta a nivel político y jurídico. Hace unos días, en el EP y en el Diario de la República también se ha difundido una noticia sobre un audio que confirmaría una conspiración de un grupo de fujimoristas, según lo que señala el Diario de la República, que buscaría destituir a fiscales, entre ellos el doctor Rafael Vela Barba, la doctora Marita Barreto y el doctor José Domingo Pérez. Nadie de pronto en los medios ha difundido este audio, pero el doctor Rafael Vela Barba hoy va a confirmar su existencia y además va a explicar algunos otros detalles sobre el tenor de lo que se conversa aquí, que involucra, dicho sea de paso, al doctor Cristian Salas Beteta, quien se habría comunicado con Juan Fernández Gerí para que de esa manera logren la destitución del doctor Rafael Vela Barba, a quien le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas del EP Pasión por el Derecho. Doctor, bienvenido. Gracias, muy agradecido con usted, Francisco, por esta oportunidad, por el prestigioso portal en el que usted está trabajando, y siempre interesado en poder tener la contrastación de ideas académicas que siempre tienen el correlato interesante de la praxis judicial, ¿no? de la vida en los tribunales y de lo que también se trasunta dentro de las estrategias que existen en las defensas, muchas veces que buscan afectar a quienes dirigen las investigaciones. Y es el contexto de lo que usted hacía referencia al inicio de esta posibilidad de comunicarnos. Efectivamente, se ha tomado conocimiento por parte de la ciudadanía de un reportaje del diario La República, que tiene un correlato de noticias que han estado también incluidas en determinados informes legales en su momento, en su oportunidad, que han sido elevados a las máximas instancias de la institución, para que pueda tomar las iniciativas y providencias correspondientes ante la posibilidad de la existencia de un audio de esta naturaleza. ¿Existe ese audio? ¿Y qué se dice? Mire, yo no puedo comentar absolutamente nada respecto al contenido presunto de este audio. Lo que sí puedo decir es que para que se pueda afirmar específicamente que este audio existe, tiene que tener un respaldo documental, y eso sí lo tenemos, porque el despacho del fiscal José Domingo Pérez ha elevado un informe sobre la existencia de este audio a las autoridades correspondientes, y son ellas las que tienen que también gestionar lo que corresponda dentro de su propia autonomía. Pero que el audio exista es producto, reitero, ya de una información que el despacho del doctor Pérez ha confirmado y ha elevado como corresponde, como es su obligación, un informe legal al respecto. Para contextualizar, según el informe de la República, en el audio, el abogado Cristian Salas Beteta se habría comunicado con Juan Fernández Gerí para pedirle su destitución, ¿correcto? ¿Usted tiene procesos en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público? Sí, claro que sí. O sea, es latente que a lo mejor lo puedan destituir. Sí, claro, ya esto ha sucedido, Francisco. Para refrescar la memoria de su tan distinguida colectividad,
efectivamente yo fui afectado por una ilegal suspensión de parte de la Autoridad Nacional de Control que dirige el doctor Fernández Gerí. Yo fui suspendido 8 meses y 15 días. Ahora se sabe que esa suspensión fue producto de una conspiración Ahora, criminal. ¿una suspensión o destitución? Suspensión. Suspensión. Yo fui objeto de una suspensión porque las destituciones no las decide la autoridad La de Junta Nacional control, de Justicia. sino la Junta Nacional de Justicia. Sí. Entonces esta era una forma de buscar retirar a los fiscales que pudieran resultar incómodos al poder y de esa manera sacarlos de funciones, además privándolos incluso de su derecho hasta las remuneraciones. Entonces estas suspensiones ahora se conocen que fueron parte de una estrategia de conspiración que es materia de investigación por parte del despacho de la Fiscalía de la Nación. La señora Fiscal de la Nación tiene en condición de investigado al señor Fernández Gerí justamente por la conspiración que finalmente determina mi suspensión por 8 meses y 15 días, que ha sido objeto ya de una nulidad, una nulificación por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima. Según este informe, ese audio llegó a ser advertido por el fiscal Marcial Paucar. Sí, es lo que se ha detallado dentro del informe del doctor José Domingo Pérez. Según el informe del doctor José Domingo Pérez, él tuvo que iniciar una investigación, pero no la inició. Mire, lo que sucede es que y en eso no puedo hacer una referencia exactamente a lo que es la atribución de la Fiscalía de la Nación, de sus procedimientos internos, pero sí puedo hablar en general de cuál es el procedimiento dentro del cual la activación de los mecanismos de atención de parte del Ministerio Público tienen que estar referidas a un audio que pueda tener un presunto contenido criminal o que sea parte también de una probable investigación. Entonces, en ese sentido, los procedimientos de recepción de los audios correspondientes tienen que darse siempre de forma proactiva, porque como usted comprenderá, la mayor burocratización en lo que significa la posibilidad de recibir un elemento vital, importante, tiene que estar siempre vinculado con la inmediatez, con la sensación de oportunidad, porque muchas veces las evidencias que son aportadas pueden ser disuadidas, pueden ser condicionadas, incluso pueden ser afectadas hasta dentro de las amenazas de quien las posee. En ese informe, el doctor Domingo Pérez se hace una transcripción de este audio. ¿Qué se dice? No, de lo que yo he podido advertir no se hace una transcripción ¿Qué del dice audio. el doctor Domingo Pérez? Lo que dice es que efectivamente ese audio existe, que ese audio iba a ser objeto de una entrega porque tenía efectivamente una relación, el material directamente con lo que usted ha dicho. O sea, el doctor Domingo Pérez tiene el audio. No, el doctor Pérez no lo llegó a recibir el audio. ¿Quién tiene el audio? En este momento no lo podría yo decir porque no sabemos exactamente si eso luego ha sido objeto de alguna entrega posterior en otra instancia distinta a la nuestra. ¿Cómo podemos afirmar que existe el audio? Alguien lo debe tener. Sí, porque la persona que iba a entregar el audio acudió a las instalaciones del Ministerio Público y eso fue lo que ha contado, revelado. Es decir, que ha acudido al Ministerio Público para poder hacer la entrega del audio porque no se lo recibían. Eso sí está incluido dentro de los informes correspondientes. O sea, esa persona tiene el audio, pero no lo han recibido en el Ministerio Público. Eso es lo que se detalla dentro del informe del doctor Pérez. Así es. Y si esta persona dice tener un audio, pero realmente no lo tiene. Bueno, siempre hay que determinar que las personas, todas los ciudadanos y las personas que tienen algún relacionamiento con la Administración de Justicia tienen obligaciones legales de hacerlo. Es decir, si tienen un audio que puede corresponder a la tramitación de una investigación, estamos dentro de esa obligatoria necesidad de que sea entregado, ¿no? ¿Se ha pedido la declaración del doctor Marcial Paucar? Eso no le podría decir porque hay una denuncia del doctor Pérez, yo no conozco la tramitación que se le haya dado, la forma en la que haya sido sustanciada, pero pensamos de que es un hecho que debería ser objeto de investigación, por eso se ha elevado el informe, pero no es una atribución nuestra, sino de la Fiscalía de la Nación en su momento. Si la Fiscalía no quiere recibir el audio, como usted alega, podrían hacerlo los medios de comunicación. A lo mejor la República ha sacado un titular: audio confirma conspiración de Keiko Fujimori para destituir fiscales. Si lo publican, ya sería manifiesta el inicio de una investigación. Bueno, mire, yo no puedo hacer un comentario sobre ello. Sin embargo, el periodismo de investigación siempre tiene un rol activo, pero sin duda también con deberes, ¿no? Que son los deberes de veracidad, de contrastación, de verificación de sus fuentes, que está dentro del ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, ¿no? Es algo que yo no podría comentar, solamente puedo comentar lo que sí ha sido parte de un informe legal, ¿no? Y que estamos a la expectativa de que eso sea objeto de esclarecimiento por las autoridades. Parece ser que sí tienen el audio, porque aquí hay una transcripción directa. Hermano, si yo no recibo ayuda,
no voy a remar solo. Se entiende que remar solo contra Marita Barreto, contra Rafael Barba, contra Domingo Pérez, para buscar su suspensión. Le dijo Fernández a Salas. Es decir, Juan Fernández Geri, de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a Cristian Salas Beteta, abogado de Fuerza Popular. Con toda claridad, yo lo que le puedo decir es que en mi posición de ser un testigo, de ser un agraviado, de ya haberse determinado judicialmente por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima la ilegalidad del procedimiento de sanción disciplinaria en mi contra y que ahora se sabe que eso viene acompañado de una conspiración criminal, evidentemente todos estos hechos deben ser objeto de una exhaustiva investigación. ¿Por qué? Porque el señor Fernández Geri tiene un poder jurídico que puede afectar en todo sentido el derecho y a la vez la garantía que tienen los fiscales de permanecer dentro de sus cargos y de no ser removidos por razones ajenas a lo que corresponde al ejercicio propio del derecho. Entonces, el asunto es que se afecta la autonomía fiscal cuando desde fuera se busca criminalizar, por un lado, la actuación de los fiscales y, por otro lado, también comprenderlo dentro de investigaciones administrativas que pueden afectar al punto de lo que yo fui afectado, que fue ser suspendido durante 8 meses y 15 días. Eso se logró revertir a través de una demanda constitucional de amparo, pero no quiere decir de que no se tenga esa arma que puede afectar directamente las investigaciones, las acusaciones, que en el caso del equipo especial Lavajato son 24 acusaciones, que están muchas de ellas ya en etapa de juicio oral, otras están en etapa de control de acusación, y que coaliga también los intereses de las defensas legales para afectar a los fiscales que tienen esa responsabilidad. ¿Por qué se lo busca suspender? ¿Cuántos procesos tiene? Yo tengo administrativamente 5 procesos disciplinarios, un sexto que está en indagaciones preliminares previas, y todos ellos son potencialmente ¿Pero por qué razones? son potencialmente aptos para incluso volver a ser suspendido. Mire, curiosamente, el proceso disciplinario que más avanzado está es el proceso disciplinario en el que se me atribuye una presunta inconducta funcional muy grave por haber hecho declaraciones, dice la autoridad de control, en contra de la ex fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, a la llegada del extraditado Alejandro Toledo. Ya. Esa es la investigación que está, digamos, más avanzada respecto a lo que se me atribuye como un cargo disciplinario y que puede estar en condiciones incluso de poder ejecutar suspensiones nuevamente. Entonces, fíjese que estamos ante una situación dentro de la cual incluso a mí me ocupa la tarea en este momento de dirigir el desarrollo del juzgamiento del caso Ecoteva, que es un caso que el gobierno de los Estados Unidos amplió la extradición. Y además me tocan, si usted me permite solamente complementar ello, además también me toca la responsabilidad de acudir en segunda instancia a las diligencias, mi despacho en general, conjuntamente con mis adjuntos, a las audiencias de apelación de las distintas incidencias que se producen dentro de estas 24 acusaciones y de las investigaciones que están en curso. Por tanto, sí hay una afectación directa también a lo que significa incluso la condición que yo ostento, que es la de ser el coordinador nacional del equipo especial Lavajato. Ese proceso que está más avanzado busca suspenderlo por una infracción muy grave por declarar contra el ministerio, contra la entonces fiscal de la Nación, ¿correcto? Mire, lo que yo dije claramente... Por afectación a la imagen institucional del Ministerio Público. Eso es lo que pretende decir, que ha habido una afectación de la imagen del Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación, cuando en realidad yo, por supuesto, claramente debo decir que no fue así, ¿no? A mí, yo acudí a una entrevista cuando existía una mayor libertad de podernos comunicar con los medios, y acudí a una entrevista en donde se me preguntó cuál era el papel, el rol participativo de la fiscal de la Nación a la llegada del señor Alejandro Toledo, extraditado a los Estados Unidos. Y yo dije que funcionalmente no tenía ninguna condición legal como para poder recibir al señor Toledo. Eso fue lo que dije y se trasuntó en la realidad. Porque una vez que llegue el señor Toledo es entregado al doctor José Domingo Pérez para realizar el control de identidad, se active el mecanismo de la prisión preventiva y el señor Toledo sea internado. Por tanto, ahí no tenía ningún rol de participación la señora fiscal de la Nación de ese momento, la destituida fiscal Patricia Benavides, ni tampoco ningún otro componente directamente relacionado, porque incluso el jefe de la autoridad
el jefe de la autoridad administrativa correspondiente, que es la Oficina de Cooperación Internacional, tampoco podía presentar al señor Toledo ante un juez. Y es por eso que no se da en ese contexto. Entonces lo que yo dije fue eso, ¿no? Y eso fue disfrazado de una especie de connotación irrespetuosa que no tuvo nunca en ningún momento. Yo lo que hice fue describir exactamente lo que la ley decía y las circunstancias por las cuales el equipo especial inexplicablemente había sido excluido del protocolo de llegada del señor Toledo, cosa que al final terminó materializándose necesariamente en lo que la ley decía, que era la entrega del señor Toledo al señor José Domingo Pérez, que finalmente es quien lleva al señor Toledo al control de identidad judicial y determina su internamiento en un penal, como sucedió en esa oportunidad, ¿no? Ujú. Se lo pregunto, de hecho, porque por esa causal la Junta Nacional de Justicia también no suspende, pero destituye fiscales. Y por cuestiones incluso de la vida personal de los propios fiscales. Si la Junta Nacional de Justicia, teniendo en cuenta esta causal, destituye fiscales, la Autoridad Nacional de Control también podría hacerlo. No, la autoridad no No tiene esa destituir, pero sí atribución. suspenderlo. Sí, podría Por la misma, serlo. por una causal similar. Podría hacerlo dentro de lo que significa el contexto propio del ejercicio de sus funciones. Pero no hay que olvidar que también de la misma manera ahora se sabe de que las suspensiones, por lo menos la que corresponde específicamente en mi caso, devino de una conspiración criminal, es decir, de la asociación de voluntades ilícitas para retirarme de la posición que yo ocupaba y de afectarme al punto de que yo pueda determinar otro tipo de decisiones, incluso de retirarme de la institución. ¿Lo dice por quién? Por el señor Fernández Gerí, por la señora Patricia Benavides y un grupo de personas que están siendo investigadas. Todos ellos lo que buscaban era de que la autoridad de control haga lo que la doctora Benavides en su momento decía no poder hacer, aparentemente porque se sentía disminuida en el poder jurídico de poderlo hacer, porque ya venía con serios cuestionamientos respecto a lo que había sido el retiro de la fiscal Revilla de la investigación de su hermana, después por las tesis de la Universidad de las Peruanas, etcétera, ¿no? Entonces, es como hacer un contubernio ilegal para que sea quien tiene también el poder jurídico de suspender quien retire al mismo fiscal que resulte incómodo. Si este ¿no? audio se destapa, si se difunde mediáticamente, ¿cuáles serían las consecuencias para Juan Fernández Gerí? Mire, yo no puedo especular sobre eso, ¿no? Yo lo que Pero sí usted está le- cuestionando su sí, idoneidad. sí, por supuesto. Y no solo eso, sino que además hay un proceso penal abierto, hay un proceso, ojo, también en la Junta Nacional de Justicia. Hay un proceso abierto contra el señor Fernández Gerí justamente por mi suspensión ilegal. Entonces, lo que nosotros determinamos es que las autoridades que tienen la obligación de poder recibir estos audios, de poder tramitarlos, de poder sustanciarlos conforme corresponda, finalmente también tengan un correlato dentro de lo que nosotros tenemos como una amenaza inminente. Es decir, de que el señor Fernández Gerí en cualquier momento puede volver a hacer lo mismo que hizo en el mes de noviembre del El señor 2023 en mi Fernández contra. Gerí es una amenaza inminente para Yo Rafael pienso que Villarreal. sí, yo pienso que sí. Yo le identifico como tal, porque sigue en ese mismo nivel de presión, ¿no? Fíjese que ahora la autoridad de control es absolutamente permeable al periodismo de posverdad, de difamación. Entonces ahora lo que sucede es que se emite a través de campañas de demolición reportajes con hechos falsos y eso es suficiente como para abrir una investigación. Entonces esa falta de rigor, de prolijidad, a mí sí me hace, por supuesto, sospechar a partir de que ya exista una investigación en la Fiscalía de la Nación y una investigación en la Junta Nacional de Justicia, de que el señor Fernández Gerí en cualquier momento puede volver a hacerlo. ¿Se le ha abierto una investigación a raíz de algunos reportajes? Sí, claro. El reportaje de su casa le abrió una investigación. Me abrió una investigación el señor Fernández Gerí, así es. Para entrar en contexto, ese es un reportaje en donde señalan de que su casa vale 490 Así mil es. dólares y que sus ingresos no corresponden como para que eventualmente pueda comprarse esa casa, o bueno, se la ha comprado ahora, para el crédito. Absolutamente falso, ¿no? Mire, cuando un Con un funcionario crédito del banco se público lo ha con un comprado. crédito bancario, efectivamente, ¿no? Porque hay que entender también, y creo que su público lo puede entender de mejor forma, ¿no? Porque son abogados. Entonces puede entenderse algunas consideraciones que además son parte de las obligaciones que tenemos todos los funcionarios públicos. Yo soy funcionario público desde el año 2002. Es decir, tengo dentro de mi carrera, primero en el Poder Judicial como juez anticorrupción, juez superior provisional y luego como fiscal superior,
Tengo declaraciones juradas de bienes y rentas desde el año 2002, porque como usted sabe, los funcionarios públicos estamos en la obligación de al inicio y al cese de nuestras funciones hacer un inventario exhaustivo de todo lo que corresponde a nuestras finanzas de carácter personal. Y eso Adicionalmente, lo analizó el banco también. por supuesto, y no solo el banco, sino la unidad de inteligencia financiera, Ujú. porque como usted comprenderá, seguramente yo debo ser la persona más auditada de este país, porque tengo una condición, que es la condición de personaje de exposición pública o política. Los PEPs que le llaman, que es algo que frecuentemente se escucha, ¿no? Es PEP, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas cuestiones que se relacionan al financiamiento bancario, como usted comprenderá, el banco hace lo que le denominan un due diligence, ¿no? Es decir, una prospección exhaustiva de que los fondos que provienen para las cuotas iniciales de los bienes que se van a adquirir y los fondos que ellos van a entregar sean fondos legales. ¿Por qué? Porque si no, el banco perdería también su dinero, como usted comprenderá. Es decir, si no hace un oficial de cumplimiento, que es parte del sistema de prevención antilavado, un análisis exhaustivo del dinero que se entrega para poder hacer el financiamiento y luego constituir una hipoteca legal, evidentemente ese funcionario tiene una responsabilidad que es hasta penal, porque los oficiales de cumplimiento de los bancos tienen responsabilidades por dolo y por culpa. Es decir, no solamente por el hecho de haber omitido reportar ellos, sino también por ser negligentes. Entonces, lo que quiero decirles solamente para terminar con este hecho, es que adicionalmente la Contraloría General de la República audita las declaraciones juradas de bienes y rentas y también es parte del sistema de prevención. Entonces, si yo adquirí una casa con un financiamiento bancario en el año 2020, finales del 2020, principios del 2021, lo hice escrupulosamente con todo lo que correspondía al juicio de exhaustividad para que eso no genere ni siquiera un reporte. Ni siquiera hay un reporte. Lo que hay es simplemente falsedades de personas que tienen un interés directo en afectar a los fiscales. Ahora, lo cuestionable es que eso sea suficiente como para que le abran a usted una investigación. Ahora, pero alguien le podría decir, ¿qué prefiere el doctor Rafael Barba? ¿Defenderse con huilas o defenderse en una investigación? Porque esa explicación se la pudo haber dado también cuando lo entrevistaron. Es que ese fue el problema. Pero que ¿por yo qué le no la di digo? esa explicación. Pero como usted podrá entender, la posición de nosotros en el Ministerio Público en ese momento, en el momento en el que, desde mi punto de vista, ilegalmente fui acosado, porque hay algo que siempre esto es una oportunidad cuando uno tiene estos portales de amplia difusión de poder decir, porque yo no doy una entrevista hace 6 meses, yo no hablo con la prensa hace 6 meses, hablé, bueno, en una conferencia de prensa que fue ordenada por la señora fiscal de la Nación, pero yo no he declarado públicamente desde hace 6 meses que no he dado una entrevista. Entonces ahora usted me da esta oportunidad, yo le puedo decir de que cuando el periodista aborda a un fiscal, el fiscal le tiene que dar seguramente una respuesta como lo hice yo en su momento, educadamente. Yo acababa de dejar el cargo de ser fiscal superior coordinador de las fiscalías de lavado de activos. Y en ese momento no tenía movilidad. Estaba improvisando una serie de circunstancias para poderme transportar. Y entonces me abordaron y me dijeron, señor Vela, igual, ¿no? Con esta falsedad de su casa, ¿no? Que además es un hecho que tiene que ver, ojo, con la conspiración criminal de Patricia Benavides, porque incluso me habían seguido una investigación en secreto por lavado de activos por la casa en el año 2023. Y eso decía incluso la periodista. Decía, tiene miedo de que reabran la investigación de su casa, ¿no? Me decía eso. Yo entonces lo que le tuve que responder, porque yo no tenía autorización de la Fiscalía de la Nación en ese momento, lo que le dije es, estoy impedido de declarar, porque hay una directiva de la señora Fiscal de la Nación que nos impide declarar. Bueno, es una directiva que si yo no la respeto, me abren un proceso disciplinario. Y le dije además, todo está en las declaraciones juradas de bienes y rentas, porque es mi obligación legal de hacerlo. Y si usted ve mi declaración jurada de bienes y rentas, están todos los bienes claramente detallados y por eso es que no genera ningún tipo de reporte. Porque aquí lo que se busca decir es que un fiscal o un juez no puede adquirir nada, porque estamos llegando al absurdo de que ahora la presunción de adquisición de un bien mueble o inmueble de un juez o fiscal necesariamente tiene que resolverse a través de una investigación de enriquecimiento ilícito. Y eso déjeme decirle que es absolutamente prejuiciado y nosotros como fiscales lo conocemos. Mire usted el caso del doctor Pérez, que está en este momento siendo injustamente también investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Eso te estigmatiza,
porque te hace aparecer ante la sociedad sin la legitimidad para sustentar tus acusaciones, para poder incluso tener la prestancia de ir a un juicio en donde finalmente se te están atribuyendo cargos de esa naturaleza. Entonces, solamente para terminar con ello, ¿no? Yo a la periodista, le dije eso, pero el respeto del periodista está en que una vez que te pide tu descargo y al final, ya sea porque no lo puede hacer o porque incluso no tenga la voluntad de hacerlo, porque puede ser que suceda eso, que no es mi caso, ojo, porque yo siempre he salido a dar las explicaciones que corresponda, como es mi obligación también legal, ¿no? Pero en el caso de ella no lo podía hacer por esa razón. Pero lejos de que eso sea respetado, luego he sido objeto de un acoso permanente. Han ido hasta el colegio de mis hijos. Me han metido drones dentro de la casa. Entonces yo lo que hago es activar también los mecanismos de defensa ante una situación que es abiertamente injusta, no para mí solamente, sino para cualquier persona que termina siendo acosada, porque su derecho es el derecho del periodista es pedirle una entrevista. Pero si yo le digo que no me puede seguir durante 3 días, no me puede parar en cada semáforo de la esquina, no puede ir al colegio de mis hijos, no puede injuriar a mi esposa, no puede mostrar los rostros de mis hijos o los movimientos migratorios de mis hijos. Todo eso se ha hecho. Entonces, evidentemente eso, yo nunca en mi vida he denunciado a un periodista por algún delito contra el honor. Difamación, calumnia, nada, absolutamente nunca. Porque hasta en el exceso y en el libertinaje de la prensa yo lo he respetado. Pero lo que yo no puedo permitir, como usted comprenderá, es que se me acose. Y que se acose también a mi familia. ¿Piensa denunciar? Y que se me coaccione. Yo lo he hecho. ¿Ha denunciado? Por supuesto, yo lo he hecho. Es una denuncia que está en calificación legal. Lo he hecho, ojo, reitero, por el acoso y por la coacción. Pero no por la libertad de prensa. La libertad de prensa, hasta en sus excesos, hay que respetar. No ha querellado. No lo he querellado, exactamente. No he querellado a estas personas. Pero sí les tengo que decir... ¿Y qué delito ha denunciado? El delito de coacción y de acoso. Claro, que es un delito además que ya se encontraba abierto a partir de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me concedió una ampliación que ya eran medidas cautelares que tenía el doctor José Domingo Pérez. ¿Ha preferido denunciar en lugar de pedir una rectificación? Es que lo que sucede es que esos medios no tienen que ver con la rectificación, sino yo lo que estoy objetando es que me acosen personalmente. ¿Me entiendes? Han ido a mi centro de trabajo, yo no podía ni siquiera salir a almorzar porque la señora estaba acosándome en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo busco es que se respete mi integridad y la integridad de mi familia. Lo que ellos puedan decir, ojo, efectivamente, yo tengo toda la tranquilidad para poderlo explicar. Es más, lo podría explicar claramente, sin ningún tipo de problema. Pero eso es algo que también forma parte de lo que las autoridades tienen documentalmente. Porque como usted podrá entender, toda operación comercial de este tipo, donde participa un banco, más allá del sistema de prevención antilavado, está vinculado también a que nosotros declaramos exhaustivamente todos nuestros bienes y rentas, todas, absolutamente. Entonces, si alguien quiere tener acceso a mis finanzas como autoridad, digo, como autoridad, ¿no? Porque no cualquiera puede tener derecho también a acceder a algunos aspectos de la intimidad, simplemente puede pedir como un acto previo de investigación mis declaraciones juradas de bienes y rentas. Y ahí podrá darse cuenta, en principio, de las falsedades de lo que los periodistas dicen. Porque está claro también, y permítame en ese sentido tener el derecho y el reparo de considerar que ese medio no dice la verdad, de que si yo presento una explicación de todo lo que corresponde a sus mentiras, primero que efectivamente puede ser inoficioso, ¿no? Y al final yo vengo siendo permanentemente atacado por esta estación de televisión que es Willax, ¿no? Y que todo eso es replicado a través de otro medio de comunicación, pero nunca, como le digo, he querellado a nadie. Esto se trata específicamente de la exposición de mi familia, de la exposición de mi intimidad. Y eso es lo que he denunciado, porque reitero, ya había un proceso abierto contra la resistencia, contra estos grupos violentistas, que también son parte de las afectaciones que tenemos como fiscales. Hay otros temas que me gustaría abordar con usted, doctor Vela Barba. El juicio oral de Keiko Fujimori ha sido anulado tras una sentencia del Tribunal Constitucional del caso Klimper, que fue interpretada de manera extensiva para que los efectos surtan también en otros coacusados. ¿En qué situación se encuentra? Ustedes lo han apelado, ¿verdad? Sí, mire, no, ya se llevó a cabo la audiencia de apelación. Sí, se llevó a cabo la semana pasada. Ha sido un debate jurídico, creo que exhaustivo, donde los jueces superiores tendrán que determinar, en principio, el cambio súbito y repentino de análisis jurídico de dos señores jueces de primera instancia, del doctor Bengoa y de la doctora Caballero,
que el 1 de julio del año 2024, ante múltiples observaciones argumentativas, todas ellas muy vinculadas a lo que efectivamente también se resolvió en el caso del señor Klimper, finalmente desestimaron todas estas alegaciones de los abogados defensores de los acusados e instalaron el juicio oral contra la señora Fujimori. Se llevaron a cabo 33 sesiones de juicio oral hasta que se produjo la sentencia del caso Klimper, del caso Klimper-Ackerman. ¿Por qué súbito y repentino hubo una sentencia del TC, ¿no? Que de pronto los hizo entrar en razón, les permitió reflexionar sobre la decisión previa que tomaron de instalar el juicio? Claro, lo que sucede es que el caso Klimper es un caso interpares. Es un caso que tiene un debate y una consecuencia jurídica respecto a la activación del derecho de la defensa del señor Klimper. Pero ese no es un debate superado, porque ya ha quedado claro de que en los hechos no podía avanzar el juicio oral sin la figura del señor Klimper dentro de la investigación, dentro del desarrollo del juicio oral, ¿no? No, pues no en absoluto, porque imagínese. ¿Pudo haber avanzado? Por supuesto. ¿Y cuál era el mecanismo? Imagínese, si tuviéramos que condicionar el desarrollo de un juicio oral a la ausencia de una persona investigada, por diferentes razones. Pero no era cualquier persona investigada. No, por eso le digo que dentro de lo que corresponde a la determinación de la acusación, los componentes de la acusación, los roles, las tareas, la imputación necesaria con la cual se defiende, cada persona siempre es singular, es individual. Sí, claro. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la persona puede fallecer en el proceso mismo de acusación, pueden los hechos haber prescrito de manera diferenciada, o sea, hay múltiples circunstancias que se producen en el desarrollo del juicio oral y ninguno de ellos tiene como consecuencia de que se anule el juicio oral porque las nulidades en la posición del Ministerio Público son taxativas, porque en el modelo procesal penal, una vez que se inicia el juicio oral, solo debe concluir a través de una sentencia absolutoria de condena o a través de alguna incidencia que se pueda Pero plantear. en este caso no hubo ni muerte de la persona investigada ni nada por decirlo, hubo una acusación he puesto sorpresiva. un ejemplo, no he dicho que sea bien, ese, sí, ¿no? yo lo sé, pero hubo una acusación sorpresiva contra el señor Klimper, ¿correcto? Bueno, a entender del Tribunal Constitucional. Por eso digo, a entender del Tribunal Pero Constitucional. esa acusación sorpresiva no es transversal a los otros coacusados. No, desde mi punto de vista en absoluto, porque como usted comprenderá, si ese fuera el argumento, pero si ese fuera el hecho concreto de la atribución jurídica, entonces el Tribunal Constitucional podría haber analizado también extender el efecto interpares al resto de las personas que están incluidas en la acusación y había ordenado la nulidad de toda la acusación. Eso no fue así. Entonces, lo que quiero decir en otras palabras es que las predicciones del desarrollo del juicio oral están siempre dentro del contexto de lo legal, es decir, de las previsiones legales. Lo otro lo entendemos como activismo judicial, que puede tener una connotación positiva o negativa. No estoy tratando de decir de que los jueces en el modelo de jurisdiccionalidad no tengan un rol participativo, activo, dentro de lo que puedan ser las compensaciones a las que usted hace referencia. Claro. Pero dentro de la posición del Ministerio Público, la afectación del caso Klimper no podría determinar una consecuencia en cascada o en sábana con el resto de personas que no habían discutido ese derecho, porque si no podríamos entrar a la discusión nuevamente de las etapas intermedias que, déjeme decirle algo que creo que también es sumamente importante. Para llegar a la etapa de juicio oral, no se llega únicamente con la decisión de un juez. Antes de pasar a ese punto que me parece relevante, usted dice que el efecto cascada era inviable porque el señor Klimper había planteado su amparo, ¿verdad? Su habeas corpus. ¿Un amparo o un habeas corpus? Un amparo, su amparo. Y llegó al TC, retrocedieron el juicio oral, bueno, en el caso del señor Klimper, pero no para los demás. Ahora, ¿cuál era la solución? ¿Que todos los coacusados planteen también amparos bajo los mismos argumentos? Bueno, pero tienen su derecho expedito para poderlo hacer, porque ese derecho es expectaticio, pero no puede ser objeto de ningún tipo de juicio de valor futuro. O sea, como usted comprenderá, ¿eso puede haber sido una eventual solución? No, eso puede entenderse en estados donde no existe la republicana concepción de que el Tribunal Constitucional es autónomo. Porque si no, tendríamos que predecir que cualquier caso que llegue al Tribunal Constitucional va a ser amparado por las defensas legales. Y eso es una expectativa, es una probabilidad, pero no es algo que necesariamente vaya a suceder. Pero porque pensar que sí va a suceder significaría de que efectivamente se entienda que las autoridades ya tienen un juicio de valor anterior incluso a la interposición de una demanda. Iguales hechos, igual derecho, ¿no? No necesariamente, porque reitero, las consecuencias en materia penal están definidas por también principios rectores. Uno de ellos es el principio de imputación necesaria y de que la responsabilidad penal por el hecho determina siempre la descripción de conductas que están individualizadas y que, por tanto, dentro del contexto de la posibilidad de lo que usted plantea, ¿no? Porque usted efectivamente me dice, bueno, ¿y qué pasa en una circunstancia de ese tipo? Yo no puedo hacer futurología, pero lo que sí le puedo decir es que en el modelo procesal penal hay muchas posibilidades que se pueden plantear como incidencias, lo prevé. Y por supuesto existen, por ejemplo,
las acusaciones complementarias, la posibilidad de integrar prueba nueva en juicio, la posibilidad de la prueba de oficio, incluso al final del juicio como prueba complementaria. Es decir, que el modelo procesal penal ofrece posibilidades para buscar qué cosa, que para llegar a la etapa estelar del juicio oral no tengamos la facilidad de poder entrar en un activismo que determine un modelo procesal penal distinto. Quiero entender y quiero traducir eso que menciona también para que el público nos entienda. La acusación fue sorpresiva para José Klimper. Eso es lo que dice Correcto. el Tribunal Constitucional. Ok, pero ustedes sostienen de que fue, bueno, orillándose a lo que dice el Tribunal Constitucional, a lo que dicen ellos, fue sorpresiva para José Klimper, pero no fue una acusación sorpresiva para el resto. Para nosotros no fue sorpresiva para ninguno. Pero bueno, el Tribunal Constitucional ya tiene una tutela judicial constitucional al respecto. Podemos criticarla, pero tenemos que acatarla, como corresponde a un Estado constitucional de derecho. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional toma esa determinación, lo hace para el señor Klimper. No para el resto. No para el resto. Y es claro de que tiene todos los elementos para poder haber incluido dentro de sus decisiones lo que fuere. Porque como usted comprenderá, el señor Klimper incluye dentro de la acusación todos los elementos, porque la aporta dentro del desarrollo de la demanda de amparo. Por tanto, lo que nosotros hemos dicho es que para nosotros no fue sorpresivo en ningún caso. Y es por eso que es importante entender cómo funciona el proceso penal. El proceso penal no es la decisión de un único juez. El proceso penal, evidentemente, el Ministerio Público, que tiene la titularidad de la acción penal, detenta el principio acusatorio, por supuesto que tiene un rol participativo preponderante. Pero finalmente intervienen muchos controles de legalidad que tienen que ver con los niveles de garantía. Entonces, a partir de ello, para llegar al juicio oral, no se llega solamente con la decisión de un juez de investigación preparatoria. Se llega con múltiples incidencias de incluso años en los que se ha discutido, se ha saneado la acusación y finalmente llegamos al momento en que la etapa del juicio oral, que es la etapa estelar, no debe ser involutiva. Y por eso nosotros lo que le decimos es que en eso el código es expreso y dice claramente que cualquier posibilidad nulificante no puede afectar el principio de preclusión procesal y retrotraer el desarrollo del juicio a una estación procesal distinta, porque sería cambiar el modelo, sería inseguro, ¿no? Pero salvo que la justicia constitucional entre a mediarla, ¿no? Por supuesto, pero la justicia constitucional es siempre la expectativa del ciudadano. Es decir, el ciudadano acude al Tribunal Constitucional, pero no tiene la certeza de que el Tribunal Constitucional le vaya a dar la razón. Porque si tiene la certeza, entonces entramos más bien a un sinnúmero de especulaciones de todo tipo. Y eso, por supuesto, no es sano desde el punto de vista de la correcta administración de justicia, incluso la constitucional, porque pondría en tela de juicio incluso la honorabilidad hasta del Tribunal Constitucional. No se puede predecir un resultado. El resultado puede ser que favorezca a quien lo litiga, pero también puede ser que no le den la razón. Y lo mismo sucede en las apelaciones, en los recursos de casación. Si como jueces estamos ante esa expectativa, es decir, si pensamos que eso es lo que va a pasar, sustituyéndonos en el derecho que tienen las personas que finalmente pueden activar esos mecanismos y que incluso los han activado, ¿eh? Ojo, porque hay varias demandas constitucionales en el TC. Pero fíjese que indirectamente lo que me está tratando de decir es que los otros coacusados, cada uno plantee su amparo. Bueno, pero ojo, yo no puedo estimular eso. Lo que yo sí le puedo decir es que no lo puedo impedir, porque como usted comprenderá, los abogados hacen uso de todos los mecanismos que la ley prevé. Ahora último, recordará usted que hace muy poco este Congreso modificó el Código Procesal Penal y dijo que el autoenjuiciamiento era apelable. Y eso ha favorecido a las defensas legales de personas que están en este momento próximas al inicio de sus juicios orales. Y eso, fíjese que también entorpece el desarrollo de la vida judicial en general, porque los jueces, lógicamente, no programan juicios orales hasta que no se decidan las apelaciones. Claro, pero en ese mismo sentido alguien podría utilizar su argumento anterior para decir, pero los jueces pueden inaplicar esa norma. Claro, ¿no? pero lo que quiero decir es una cosa, ¿no? Sobre eso, ¿no? Pero pueden inaplicar los jueces pero esa norma. Mi comentario iba en el sentido de que yo no puedo tampoco objetar lo que las defensas jurídicas hacen, porque como usted comprenderá, si hay la creación legal, por principio de legalidad procesal penal, de un recurso que la ley ahora está admitiendo como posible, bueno, los abogados van a hacer uso de ese recurso. Y no se puede tampoco pensar de que eso es una defensa obstruccionista, porque ya están paradas por la ley. Entonces, en otras palabras, yo no estoy criticando la labor de los abogados. Finalmente, los abogados, seguramente, si cabe incluso un recurso de casación o un recurso de amparo, van a hacer uso de esos mecanismos. Pero lo que quiero decir es que la justicia no se paraliza por esas expectativas. Y tampoco puede haber un pronóstico privado de los jueces de lo que pueda pasar más adelante. Porque ese activismo, determina futurología.
determina la posibilidad de que eso suceda. Y no podemos ponernos en esa previsión, porque ahí sí cabe el ejemplo que le he puesto, ¿no? De que las personas no tienen la vida comprada. Puede ser que un acusado pueda fallecer, por ejemplo, y eso no puede determinar el destino de otras varias personas que son coacusadas dentro de una misma posibilidad del control. Pero eso es una causal que de hecho no ha ocurrido No. y si falleciera, pues allí no hay no habría ninguna sindicación de una Como, acusación sorpresiva. claro, pero como que no ha ocurrido tampoco la determinación de una acusación sorpresiva contra ninguna otra persona adicional al caso Klimper, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Pero esa La, acusación sorpresiva es una acusación en bloque. No, no, No no, es una no, acusación no, en no, bloque no es como lo se que ha dice el dicho. Tribunal Constitucional. Si usted lee el Claro. fallo y usted lee la parte considerativa del tribunal, como se trata Ujú. específicamente de la justicia interpares, lo que hace el Tribunal Constitucional es pronunciarse respecto a los argumentos de la demanda constitucional del señor Klimper, pero no el resto. Y por tanto, yo como abogado, lo que tengo que siempre analizar es que los efectos jurídicos de la ejecución, de un título de ejecución, que es una Ujú. sentencia, finalmente se hacen en sus propios términos. Por último, si es que yo quisiera extender los efectos jurídicos de una sentencia, lo que estoy haciendo es sustituyéndome en la justicia constitucional. Y Ya. yo como juez penal no tengo esa atribución legal. Eso es lo que le hemos explicado a los jueces superiores, que ese es otro modelo procesal penal distinto al que nosotros Ujú. tenemos. Entonces, lo que no quiere decir que no lleguemos al desarrollo del juicio oral donde puede haber una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, ¿no? Ujú. Donde favorezcamos la verdad, donde la prueba de cargo y de descargo se discuta. Eso es lo que nosotros decimos. Y finalmente, la posibilidad de que las defensas legales activen su ejercicio regular de derecho es lo que yo digo que está dentro de sus posibilidades. Pero no se puede condicionar el resultado ante la probabilidad de éxito de esas defensas. Porque si no, imagínese, Ujú. estaríamos dentro de una absoluta inseguridad, porque ningún juicio podría permanecer si es que existe una demanda de amparo todavía pendiente de decisión, porque el juez nos diría, ah, no, miren, todavía hay una demanda de amparo, así que si le dan la razón, este juicio se va a caer, así que mejor suspendemos todo hasta que se decida el amparo. Ese no es nuestro modelo procesal Ujú. penal. Ujú. Nuestro modelo es consecuente con la legalidad. Ahora tenemos que aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del señor Klimper, sí, como un Estado constitucional de derecho, pero lo que no podemos es extenderle los efectos jurídicos de una sentencia en sábana que además de manera inmotivada solamente lo justifica en la probabilidad de que eso suceda para el resto. La probabilidad de que suceda para el resto, reitero, nos lleva al análisis de que todos Sí. interpondrían demandas de amparo y los jueces no podrían avanzar en el desarrollo del Hay juicio una oral. situación muy particular que lo veníamos comentando fuera de cámaras, ¿no? Y quiero hacer hincapié en esto porque si no va a permitir reflexionar sobre el nivel jurídico, el nivel procesal sobre el tema. El colegiado, que está conformado por 3 jueces, instaló el juicio oral, ¿correcto? Sí. Primer acto, instalan el juicio oral, ¿no? O sea, dicen, vamos, tiene que proseguir el juicio oral, hay que iniciar alegatos de apertura, etcétera. Pero luego la sentencia del Tribunal Constitucional la aplican de manera extensiva, es decir, para todos los coacusados hay que retroceder. Ustedes impugnan esa decisión. Así es, de oficio. Así es. Impugnan esa decisión. Ok, pero me decía fuera de cámaras de que los jueces que instalaron el juicio oral, 2 de ellos, ahora han emitido votos singulares en contra de su misma decisión de instalar el juicio oral en un inicio, Es correcto. porque ahora están de pronto rectificándose por la sentencia del Tribunal Constitucional indicando que eso nunca debió llegar a juicio oral. Mire, por lo menos específicamente en el caso del señor Bengoa, sí hay un cariz de esa naturaleza en su voto singular, ¿no? Ok. El caso de la doctora Caballero es un poco más, digamos, transversal respecto a su identificación para nosotros como Ministerio Público como un Ya. activismo judicial. Es decir, cómo extender los efectos de la sentencia, Ok. pero no necesariamente sobre la base de una rectificación de carácter personal, ¿no? El caso de señor Bengoa sí, yo diría que si él tenía la convicción, no por la sentencia del Tribunal Constitucional, porque Ya. conversábamos Sí. en algún momento que él puede haber cambiado su idea por el Tribunal Constitucional, pero él no lo dice así. Él lo que dice es que esto nunca debió haber sucedido. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si todas estas alegaciones fueron formuladas al inicio del juicio oral, ¿por qué el señor Bengoa dice algo? ¿No es cierto? Porque lo dice, ojo, ¿ah? Mm. El argumento creo que le va a quedar bastante claro. El señor Bengoa dice de que él como juez de juicio no puede nulificar una decisión de un juez de investigación preparatoria, porque no está previsto en el marco de legalidad. Lo dice claramente, ojo, ¿ah? Lo dice Ujú. así. Usted podrá leerlo dentro de su voto. Ujú. El señor Bengoa dice eso el primero bueno, los 3 jueces, Ya. ¿no? Lo dicen el 1 de julio del año 2024. O sea, el juez Bengoa ha perdido imparcialidad. Mire, eso no es algo que yo pueda discutir en este De momento, pronto, ¿no? si rechazan su impugnación y el juicio oral
se retrotrae por completo. Bueno, eso tendrá que analizar el doctor Pérez, Y porque esto, es el fiscal que le correspondería tomar pero esa sería el decisión. mismo colegiado quien eventualmente analice Bueno, eso depende cuál sería la decisión del órgano superior, ¿no? y el juez Porque, Bengoa porque el órgano superior tiene la posibilidad de nulificar como la posibilidad de revocar, ¿no? Son dos sí, consideraciones pero que son, digamos, la pretensión del Ministerio Público, porque también puede confirmar si la nunca tuvo que resolución, ¿no? pasar, entonces el juez Bengoa, digamos, tendría que inhibirse por decoro, de Bueno, pronto. yo creo que es un tema de análisis de su imparcialidad, sin duda. Porque además también, ¿Le pediría la inhibición? bueno, yo no puedo, El, no puedo sustituirme en la atribución del fiscal Pérez, pero lo que sí le puedo decir es que sin duda, dentro de la literalidad del voto, que es algo que yo sí puedo hablar porque yo he participado Ujú. directamente en la audiencia de apelación y por supuesto he hecho referencia a este voto, ¿no? Claramente el señor Bengoa dice incluso que se debe mandar a control interno al fiscal Pérez, porque dice que ha participado, bueno, no solo al fiscal Pérez, sino también Ujú. al juez Zúñiga, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ya le atribuye incluso una responsabilidad disciplinaria, la pregunta que nos hacemos es, ¿pero cómo no le identificó al inicio también? Es decir, el 1 de julio del año 2024, eso no tiene que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional, porque si la sentencia del Tribunal Constitucional incluye una responsabilidad disciplinaria, el TC lo que hace es envía copias a la Autoridad de Control del Ministerio Público, y eso no ha pasado en el caso Klimper. Ujú. Entonces, digamos que dentro de esta posibilidad, yo creo que sí es un tema de análisis que el doctor Pérez tendrá que evaluar en su momento, ¿no? Dependiendo también del resultado de la apelación, ¿no? Porque en este momento están en plena deliberación los señores jueces. Nosotros confiamos en que como corresponde, ¿no? Se nos dé la razón, porque lo que se busca en este caso es la averiguación de la verdad. Es Ujú. decir, que no tengamos miedo a ir al juicio oral, que no tengamos miedo a exponer la prueba de cargo, porque efectivamente también existe una prueba de descargo y ese es lo enriquecedor del debate que se realiza dentro de una audiencia de juicio oral. Y lleguemos a la averiguación de la verdad en una sentencia de Es que, condena o claro, en una pero sentencia absolutoria, lo como que las fuere, ¿no? defensas señalan es que no es que se trate de un tema de tenerle miedo de pronto a defender en juicio oral, sino más bien de que, uno, la acusación ha sido sorpresiva, dos, la acusación, por ejemplo, no, ¿de qué me voy a defender? Es lo que se han dicho de diferentes medios de comunicación. Si no me queda claro de qué se me está acusando. Pero es que eso es falso, Si la porque acusación ha sido devuelta 19 eso es veces. también falso, porque en realidad no ha sido subsanada 19 meses como dicen ellos. Solamente han habido 6 subsanaciones, que es algo absolutamente razonable dentro de una acusación tan compleja como el caso Fuerza Popular. Comprenderá usted que no estamos ante una acusación de 3 o 4 personas, estamos en una acusación que supera las 40 personas, 33 en su momento, etcétera, ¿no? Entonces tenemos defensa legal activa, que por supuesto van a los medios cuando nosotros no podemos hacerlo tampoco regularmente, ¿no? Y no podemos salir a defender nuestras posiciones, sino a través de estos debates jurídicos que son sumamente importantes como, en portales como este, ¿no? Donde el prestigio de su portal nos permite establecer también una argumentación al respecto. Lo que los abogados dicen es algo que ha sido superado. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que el abogado exponga algo, ¿no? Dentro de los medios de comunicación, y otra cosa es la praxis judicial. Todos los abogados, como usted comprenderá, Mm. han debatido exhaustivamente hasta en recursos de casación, porque hay recursos de casación en el caso denominado Cócteles. El caso ha sido objeto de las exhaustivas defensas legales. Comprenderá que todas las personas acusadas tienen defensa legal de muy alta calidad. Y Mm. yo por eso lo que trato no es de cuestionar los argumentos desde el punto de vista de la calidad de sus defensas, sino desde el punto de vista que los hemos vencido en el litigio. Para poder llegar al juicio oral, no es, reitero, solamente la Mm. decisión de un juez, sino los recursos de impugnación, las excepciones, en general todo el debate que ha llegado incluso hasta la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, que es una corte Claro. altamente especializada, es complicado, ¿no? Porque todos tenemos derecho a crítica de las decisiones judiciales. Ujú. Yo critico la del Tribunal Constitucional, como usted comprenderá, Sí. ¿no? Pero los abogados defensores critican también las decisiones que no les, Bueno, pero que fíjese no les, que que no les dan la en razón, el ¿no? Perú no es menos cierto que hay casos que nunca tienen que llegar a juicio. No digo que ese sea el caso, pero usted lo sabe también por la práctica, usted ha sido juez. Por supuesto. Hay casos que nunca deben, no deberían, no debieron llegar a juicio, pero están en juicio oral, porque hay presión mediática o por otros factores, ¿no? Bueno, nuevamente, pero esos son factores exógenos, ¿no? Son Pero ajenos, influyen. por supuesto, porque son parte de la realidad. Pero yo lo que le digo claramente es que no se dan en estos casos. ¿Sabe por qué? Porque en estos casos, a diferencia de los que usted dice,
¿no? De las personas que de repente incluso no tienen acceso a una defensa de calidad, a veces el ejercicio de la defensa pública, no estoy diciendo que los defensores públicos no estén preparados, sino que cada defensor público tiene 100, 150 carpetas de investigación, muchas veces no tienen el nivel de rigor y de exhaustividad. No podemos decir eso del caso Cocteles, porque están probablemente conspicuos abogados, es decir, abogados defensores que son reputados incluso académicos, Sí. me imagino usted los debe haber entrevistado sucesivamente, Claro. y no podríamos decir que no han ejercido su derecho en ese sentido, ¿no? En los tribunales, En pero todo también sentido. se dice desde las defensas, y eso es algo que incluso ha sido materia de artículos académicos, no de ahora, sino desde antaño, de los juicios paralelos, ¿no? Vamos, es una justicia paralela que de pronto ejerce cierta influencia, como para que casos que nunca debieron llegar al juicio oral, repito, no estoy hablando exclusivamente del caso Cocteles, lleguen. Mire, a ver, O lo sea, voy a plantear de la siguiente manera. argumento, para Sí. concluir y cerrar el argumento de que si superamos todas las etapas y está en juicio oral, los hemos vencido en todo esto, de pronto, frente al juicio paralelo y a otros elementos exógenos, se debilita, ¿no? No, pero yo digo que específicamente en este caso no se da esa lógica, porque nosotros más bien enfrentamos el poder. Nosotros como fiscales, digo, ¿no? Ujú. Para tratar de poner las cosas en perspectiva. Nosotros como fiscales estamos sometidos a la legalidad, estamos sometidos a los Ujú. controles de garantía de los jueces, del Tribunal Constitucional también, nos guste o no nos guste, también estamos en Ujú. ese contexto, ¿no? Y no tenemos nosotros un aparato mediático, nosotros no tenemos una estación de televisión, un periódico o varios periódicos que difamen a los fiscales. Nosotros, como usted comprenderá, yo estoy dando una entrevista, en este caso, en un muy prestigioso portal académico, después de casi 6 meses. Ujú. Comprenderá que dentro de esos juicios de valor, ¿no? Dentro de lo que es la actividad del periodismo, ya no de investigación, sino de opinión, ¿no? La población en general que sigue activamente, por ejemplo, a través del canal Justicia TV, el desarrollo Ujú. de los juicios, el desarrollo de las audiencias de apelación, ¿no? Se puede dar cuenta de que finalmente la justicia actúa dentro de los planos que corresponde. Vemos frecuentemente, por ejemplo, al doctor César San Martín, presidente de Ujú. la sala que ve todos estos casos en apelación, ¿no? Y vemos siempre de que sus decisiones son decisiones que corresponden a su nivel de apreciación y argumentación dentro de un colegiado de 5 personas. Entonces, algunas veces nos dan la razón, algunas veces no nos la dan. Y como tal podemos criticar, pero no creo que podamos decir de que la Corte Suprema esté afecta a la posibilidad de ser presionada a través de juicios mediáticos en este momento. Yo creo que más bien, sí, debo decirle, que la presión de los juicios mediáticos más bien va en contra de los fiscales, porque a partir Mm. de los juicios mediáticos y de las posverdades y de las noticias falsas, más bien nos abren investigaciones con mucha facilidad y Ujú. nos someten a una condición en la que tenemos que ocuparnos de nuestro trabajo, pero también ocuparnos de defendernos. Ujú. Por ejemplo, el estigma, que a propósito de este tema que estamos platicando en este espacio académico, que se le pudo haber generado al doctor Arsenio Oreguardia, ¿no? El Tribunal Constitucional emitió una sentencia en donde lo excluyó de la investigación. Y esa, en la parte resolutiva, sí indicaron de que surtía efectos en los otros coacusados, ¿verdad? Así es. Mire, Correcto. pero ahí fíjate, déjeme decirle algo. se le tuvo que investigar Sí, pero al déjeme doctor decirle algo. Arsenio Ya, Oreguardia. pero déjeme decirle algo ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues el doctor Arsenio Ore es un muy reputado académico, ¿no? Es una persona ya bastante mayor en este momento, que ha ejercido sus derechos como corresponde. El Ministerio Público tenía la carga suficiente como para investigarlo y en su momento hasta acusarlo. No voy a hacer un juicio de valor sobre eso porque no me corresponde hacerlo. Lo que debo decirle es que el tribunal no lo ha excluido. El tribunal lo que ha hecho Ah, claro, sí, es correcto. corregir No es el fiscal Domingo Pérez quien tiene que investigarlo. si no tiene que investigarlo Otra otro fiscalía. fiscal. Sí, correcto. Con lo cual yo Pero lo ha también... excluido del campo de acción del fiscal Sí, Domingo Pérez. sí, claro, pero fíjese que también tiene que ver conmigo, porque yo fui quien de alguna manera tuvo un grado Sí. de participación. Y yo lo hice en el entendimiento también jurídico, como usted podrá comprender. ¿Por qué razón? Porque cuando se investigan organizaciones criminales, por lo menos en mi experiencia, Ujú. y es lo que yo puedo decir a partir de mis decisiones, siempre ha primado el principio de unidad. Es decir, porque no podemos dividir las investigaciones por los delitos que comete presuntamente la organización criminal. Es decir, si no tendríamos, imagínense, tantos fiscales participando en una misma unidad de un caso, que es lo que nosotros siempre hemos buscado favorecer.
El Tribunal Constitucional ha dicho lo contrario. Yo no estoy de acuerdo con eso, se lo digo con toda transparencia, ¿no? Más bien, para nosotros siempre ha primado el principio de unidad. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que no existan pronunciamientos antagónicos y que el debate siempre se centre en base a la evidencia de lo que pudiera haber habido en su momento. El doctor Arsenio Oré activó su mecanismo de defensa efectivamente como correspondía y fíjese que todo fue rechazado a nivel de la justicia del Poder Judicial, nuevamente, ¿no? Pero ocurre eso A siempre, ver, no, pues. no, pero a ver, Primera yo instancia, le segunda instancia te lo rechazan porque, bueno, en la práctica es casación, así. sí, bueno, pero a ver, Co- nuevamente, Su amparo, se refiere a su amparo. pero si fuera, no solo al amparo, no solo al amparo, sino también a los mecanismos que el propio doctor Arsenio Oré puede haber activado dentro de la justicia ordinaria. Pero planteó un amparo, lo que llegó al 13. Sí, por eso, llegó al amparo porque todas las instancias correspondientes dentro del sistema de justicia ordinario le rechazaron su pedido. ¿Me Ya. entiendes? Por eso llega a la justicia constitucional, porque si no, no podría haber un abocamiento porque existiría una vía idónea todavía para discutir ese tema. Entonces, incluso ahí hay hasta pronunciamientos sobrevinientes, ¿no? Porque muchas veces el amparo va en paralelo a las decisiones judiciales. Lo que quiero decir es que, mire, toda posición jurídica tiene un sustento. Yo Ujú. no quiero decir que los abogados hayan tratado de activar algún mecanismo obstruccionista en ello. Yo lo que por el contrario digo es que todos los mecanismos legales que se ofrecen procesalmente, el abogado diligente los usa, pero los usa sobre la base de la expectativa natural de querer tener el derecho, pero no siempre los gana. Eso es lo que quiero decir. O sea, el Tribunal Constitucional, y específicamente yo quisiera más referirme a la Corte Suprema de Justicia de la República, que muchas veces no nos ha dado la Ujú. razón, pero de la misma manera que no nos da la razón en algunas oportunidades, también nos la da. Y esos debates jurídicos que llegan a la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver tal vez con su mayor representante, que es el presidente de la Sala Penal Permanente, que es el doctor César San Martín, que es un magistrado de experiencia, en que los juicios de análisis que puedan, creo que tienen el mismo nivel reputacional de que cualquier otro abogado prestigioso, pero con el aval de ser un juez supremo de mucho tiempo y de Ujú. experiencia, ¿no? Y ojo, lo digo yo, en sucesivas oportunidades hemos tenido siempre la oportunidad de poder hacer una evaluación de ello. No siempre nos dan la razón. Pero lo que quiero decir, lo mismo nos pasaba en las prisiones preventivas, por ejemplo, que se decía que nosotros abusábamos de la prisión preventiva. Las prisiones preventivas llegaban hasta la Corte Suprema de Justicia. Llegaban a los amparos en primera, en segunda instancia, en los habeas corpus, perdón, Ujú. y eran rechazados. Y luego llegaban al Tribunal Constitucional. Pero ¿cuándo? Se hacía un juicio de valor, yo creo que también de una cierta orientación de desprestigio, se decía que el Ministerio Público abusaba de la prisión preventiva. En el caso Lavajato, fíjese, y eso es un dato estadístico, ¿no?, que usted podrá verificar, Ujú. no han habido más de 36 prisiones preventivas dentro de un universo de más de 1.200 personas investigadas. Entonces, ¿dónde puede haber el Pero, abuso? pero, ¿Sabe te- dónde te- está? En la exposición de quienes han sido Hombre, objeto de prisiones pero, preventivas. pero debería haber 36 prisiones preventivas. Bueno, pero es que esas A mí ya me 36, parece eso es un número grande, ¿no? Cuando, 36 de 1.200 es, estadísticamente es una cifra bastante pero la menor. regla es la libertad, habiendo otras Por medidas supuesto. coercitivas, ¿por qué 36 prisiones preventivas? ¿Por qué razón? Porque eso lo justifica el caso. Porque en la prisión preventiva no solamente hay una exigencia determinada con los elementos del caso propiamente dicho y su gravedad, sino también con la probabilidad de fuga o de obstaculización de la Y de esos justicia. 36, ¿cuántos son casos mediáticos? Los Bueno, 36 a lo mejor. No, a lo mejor, porque en el caso de Lavajato todos lo son, Y probablemente. los otros 1200. No, pero esa es una conclusión que va Ol- orientada a lo que ha sucedido en el Perú, que antes Ujú. no sucedía, Bueno, que pero había personas intocables. Pero si hay un abuso de la prisión preventiva, no digo que suya, No, de nosotros pero, no. pero existe un abuso de la prisión Mire, preventiva. yo no podría juzgar eso porque no tengo una data estadística al Pero la respecto. Comisión Interamericana de Pero- Derechos Humanos lo ha sí, reconocido. claro, pero los casos que se analizan nuevamente van casos sobre el que se van orientando a cada situación. Y yo no puedo decir que no hayan prisiones ilegales. Yo lo que le quiero decir es que en el caso Lavajato, que están los mejores abogados que el dinero puede Ujú. pagar, los mejores abogados del país, creo que sí podemos convenir que litigan en el caso Lavajato. Y los abogados, que son además abogados versados y son abogados de experiencia, litigan activamente en todo sentido, mediático también, porque usted los verá en todos los medios de Ujú. comunicación, ¿no? Lo ve en los portales, en fin. Y yo no objeto eso. Yo lo que estoy tratando de decir es que el derecho que uno tiene de litigar, más si uno tiene un muy buen abogado Ujú. que el dinero puede pagar, le garantiza a usted que haya un rigor también de la posición de su defensa y que finalmente los jueces son los que determinan si esa prisión es o no razonable dentro de las circunstancias. Y en el caso Lavajato, los casos emblemáticos, por lo menos, para poder tratar de decirlo, ¿no?, han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces no es que haya existido solamente una voluntad
de parte de la Fiscalía de interponer una medida coercitiva que para nosotros era necesaria, sino que ha habido un amplio debate en ese sentido. Entonces, es bastante injusto que se diga que en el caso Lavajato haya habido un abuso en ese sentido. Eso es lo que yo defiendo, ¿no? Al final, hay prisiones preventivas que no nos han dado la razón. Y esa persona ha sido encarcelada preventivamente, injustamente. Bueno, pero no porque injustamente sería si es que no haya habido un mandato judicial. Y nosotros finalmente somos el órgano que requiere. Pero injustamente, Pero el aunque haya un juez- mandato judicial, ¿no? Porque, vamos, si la Corte Suprema le enmienda la plana, Bueno, pero le han enmendado la plana a la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguien ha dicho eso? nunca tuvo que estar presa Bueno, preventivamente. eso es lo que aprecia el Tribunal Constitucional en algunos casos por mayoría. Pero lo que quiero decirle es que en esos supuestos no Ujú. se podría decir de que el responsable de esa decisión del Tribunal Constitucional ¿Fue sea el fiscal? Ministerio Público. No lo fue, porque de los controles de legalidad que han sido exhaustivos y rigurosos, todos han llegado hasta la Corte Suprema. Y ojo, las demandas constitucionales de amparo no han sido contra los fiscales, han sido contra los jueces, porque son los jueces los que deciden finalmente si hay licitud y ilicitud en ello. Por eso nosotros incluso, Ujú. por ejemplo, en el habeas corpus de la señora Fujimori, el señor Humala, de la señora Heredia, que fueron amparadas en mayoría por el TC, nosotros fuimos demandados. Ujú. Fue mandado el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ojo, ¿no? Claro, lo que más bien nos tendría que plantear siempre en una discusión, creo que académica, es que tantos jueces se pueden equivocar. Sí es posible, sí, bueno, es posible, ¿no? Es posible, porque fíjese usted, nada más en una prisión preventiva, un juez de investigación preparatoria, 3 jueces superiores, 5 jueces en la Corte Suprema. Fíjese ahí nada más, estamos hablando de casi 11, 5 y 3, 8, y Ujú. 9 jueces del más alto nivel, porque son especializados. Después usted se va al amparo o al habeas corpus. Tiene un juez de primera instancia que declara improcedente, una sala que declara también y confirma la improcedencia, 3 y 4. Estamos hablando 15 jueces. 15 jueces han intervenido y todos se equivocaron. Bueno, a veces no es una cuestión de equivocación, a veces es una cuestión de apreciación y eso Ujú. siempre puede ser discutible, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque si fuera una inconducta funcional, esos 15 jueces tendrían que estar destituidos, porque finalmente privaron de la libertad a una persona No, ilegalmente, claramente ¿no? no es una inconducta No funcional, lo ¿no? es, y yo No lo pienso que es. no, ¿no? Porque no se puede tampoco criminalizar, ni tampoco se puede administrativamente tratar de perseguir a un juez que vio algo dentro de su decisión, porque eso se trata Ujú. del ejercicio de la apreciación de cada hecho en particular, ¿no? Que el juez aprecia en libertad de conciencia, ¿no? Y en sana crítica lo que se le pone en conocimiento y finalmente decide. Puede Ujú. decidir equivocadamente, porque, fíjese, yo he sido juez tanto de primera como de segunda instancia, y a Mm. ningún juez le gusta que le revoquen o le anulen una decisión, créame, ¿no? Pero es el mecanismo de garantía de legalidad. Es decir, que hay un reexamen. Incluso hay un reexamen extraordinario, que es el recurso de casación. Y el recurso de casación determinaría eventualmente este tipo de discusiones. Ahora, es cierto que cuando uno defiende algo, también tiene la convicción de su argumentación, pero se gana y se pierde, porque así es esto. Y los Ujú. abogados en general, los abogados de experiencia, suelen no tornar esto en algo personal, porque creo que finalmente Pero no lo se hacen, trata ¿no? de eso, ¿no? Claro, sí, Pero por no eso lo le digo, hacen. ¿no? Yo por lo menos con los que he tenido relacionamiento, Ujú. ¿no? Siempre hemos tenido una relación cordial, Bueno, el doctor Domingo porque Pérez comparte tribuna con la doctora Juliana Loza en por eventos supuesto, sí, académicos, y yo eso está entiendo que bien. sí, y eso es parte del ejercicio de la tolerancia y de lo que internamente corresponde dentro de profesionales que Claro. respetan sus roles y que nada de esto es algo personal, ¿no? Y usted con el doctor Carguancho en eventos académicos, ¿no? No, mire, si yo pudiera revelar, porque no lo puedo hacer, la cantidad de abogados que se han ofrecido a defenderme, que son abogados contra los que yo litigo, Mm. usted vería, por supuesto, que dentro de la injusticia, el deber de un profesional del derecho, ¿no? Más allá de las cuestiones crematísticas, de las Ujú. cuestiones, digamos, del libre ejercicio del derecho y sus correspondientes honorarios, más allá de eso, los abogados también pueden ver los excesos delimitados en ese contexto, ¿no? Y podrá advertirse también de que en la conducta de los abogados en general, cada uno tiene un rol dentro del proceso Mm. penal, pero para ser juez y para ser fiscal, para ser procurador, hay que ser abogado. Y que eso siempre nos lleve al nivel no del agravio, ¿no? Ujú. Porque también los puedo identificar a los que sí llegan a ese nivel, ¿no? Usted ha hablado de varios ejemplos, ¿no? Tengo el mayor respeto por abogados con los que he litigado activamente, ¿no? El doctor César Nakazaki, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que hemos litigado en todas las audiencias, pero tenemos un trato
muy cordial, de mucho respeto mutuo, ¿no? Nos conocemos. Ujú, Por ejemplo, ¿no? No puedo decir lo mismo del doctor Abanto, por ejemplo, ¿no? ujú. Que te califica, que te adjetiva, ¿no? Y tal vez sea porque él también es un investigado, ¿no? Y su propia condición de ser abogado de las personas que litigan contra nosotros y su propia condición de ser investigado por el equipo especial Lavajato ya lo lleve a una cuestión de animadversión personal, ¿no? Pero eso también es otro punto, ¿no? ¿Investigar a abogados? ¿En qué tipo de casos se tendría que investigar a abogados? ¿Eso no es un Mire, ejercicio de limitar la defensa? no, no, porque estos son casos de ejercicio de la profesión de abogado en condición de árbitros. Es el caso de los árbitros, que es un caso también complejo, que es un caso que está todavía Donde en mandaron a etapa. prisión preventiva a Mario Castillo Freire, Sí, claro, exactamente. No solamente el señor Castillo, había otras al personas, doctor ¿no? Y Catuarias luego, y luego, otros. luego ellos tuvieron el derecho de impugnar y finalmente su situación jurídica se ha resuelto. Pero fíjese que en ningún Pero caso, nos mandaron a prisión sí, bueno, preventiva. puede ser, pero y eso No, es no una puede ser. probabilidad. Eso No, fue. no, no. Fue así. Lo que quiero decir es que eso está dentro de una probabilidad de lo que sucede en un proceso Se penal. dijo, por ejemplo, que esa prisión preventiva fue abusiva y hubo una narrativa, de hecho, Mire, en la comunidad mire, jurídica. puede ser que la comunidad jurídica puede ser muy solidaria con muchas cosas, pero lo que no repite la comunidad jurídica es que luego de interpuestos todos los mecanismos respecto a la posibilidad de que el proceso penal continúe, todos han sido desestimados. Eh, Se revocaron esas prisiones preventivas, ¿a eso Las se refiere? prisiones sí, pero el proceso ha continuado. ¿Y por qué ha continuado? Porque hay evidencia, ¿no es cierto?, de que nos lleva a la presunción de la comisión de un ilícito. Si no, las excepciones habrían sido amparadas. Las excepciones de improcedencia de acción, por ejemplo. Ujú, Y ninguna de ellas ha sido amparada. Entonces, lo que quiero decir es que siempre hay una cierta relatividad y yo no estoy en contra del gremio, ¿no? ujú. Porque creo que el gremio cumple un papel preponderante. Yo estoy en contra del adjetivo personal. Yo estoy en contra del agravio personal o de instrumentalizar la defensa a través de mecanismos como pueden ser, por ejemplo, la denuncia falsa, ¿no? Que a Ujú, mí me ha pasado, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo la condición de investigado en un caso en que me han denunciado dos abogados, el señor Pacheco Mandujano y el señor Francia, ujú. me han denunciado porque son abogados en realidad del señor Monteverde, que es prófugo de la justicia hace más de 5 años. Entonces, claro, si a mí cada abogado defensor de una persona que está investigado, que está acusada, me denunciara, imagínese lo que sería eso, ¿no? Ujú. Imagínese que la justicia sea tan permeable como para que lo que diga un abogado defensor Claro. finalmente sea suficiente. Y entonces yo puedo llegar a ese mismo nivel de cuestionamiento y creo que siempre esta conversación puede llevarnos a ese escenario Mm, en donde todos los mecanismos de legalidad sean válidos, pero donde no existe el abuso. ok. Por eso es que cuando le revocan una resolución de prisión preventiva, usted como fiscal dice, ah, caramba, me equivoqué. Nunca Mire, debí depende. pedirlo. Mire, depende. Como en el Yo caso me de he Mario Castillo desistido. Freire, donde No, sí hubo toda una yo línea me he en ese sentido. yo me he desistido de algunas prisiones preventivas que ha solicitado el Ministerio Público. Tengo la posibilidad de decirlo claramente cuando, desde mi punto de vista, corresponda a una situación Y cuando se lo que revocan, comprobadamente, cuando revocan una decisión, imagínense, ¿no? Si yo creo en algo por convicción y finalmente la decisión de la sala no me da la razón, nos llevaría al escenario, y yo creo que es un escenario que por lo menos no corresponde a nuestro modelo procesal penal, de que no exista la prisión preventiva. Porque si estamos asociando la presunción de inocencia con una garantía máxima de ese tipo, entonces vayamos a lo que dicen algunos abogados, ¿no? Que no debe existir la prisión preventiva como tal. Y la prisión preventiva debe ser excepcional. Yo convengo que sí, absolutamente. Y bueno, creo, mm, y creo que debe ser excepcional. Pero lo que no quiero es tampoco que eso se interprete como que estoy a favor de que la prisión preventiva no exista. Todo lo contrario. La prisión preventiva mm, tiene que existir como un mecanismo idóneo de aseguramiento. Y efectivamente los jueces tienen que ser absolutamente rigurosos. Y créanme que lo son en los casos emblemáticos. Lo son, absolutamente. O sea, no hay un juez ahora que pueda tener la facilidad. Yo creo que lo que más nos tiene que preocupar son los casos invisibles. Porque los casos visibles, donde hay abogados reputados, donde hay difusión en Justicia TV, ujú, ¿no? Esos casos que son difundidos tienen la garantía de la publicidad y la ujú. garantía de los portales académicos y de la opinión, ¿no? Lo que nos tiene que preocupar también son los casos invisibles. Los casos donde hay personas que finalmente puedan ir a Ujú. prisiones preventivas y que se reflejen en los números que hay dentro de los establecimientos penitenciarios. Existe y esto es una pregunta que se la formulamos a los invitados penalistas que vienen por aquí. ¿Existe el derecho a ponerse a buen recaudo? Yo pienso que no. Yo pienso que la obligación, luego de determinada la decisión judicial, A resistirse a resoluciones no, judiciales. yo pienso que no, absolutamente, ¿no? Esa es en realidad una creación de un argumento jurídico
que tiene que ver con la absoluta falta de voluntad de someterse a la acción de la justicia. Una persona que cree en la justicia tiene que cumplir con los mandatos judiciales porque son el paradigma de Cumplir con una la sentencia administración. firme. No, con el mandato de una prisión preventiva, porque finalmente esa prisión preventiva puede ser revocada a través de una apelación y puede ser también indirectamente y excepcionalmente revisada por un recurso de casación. Pero lo que tiene que hacer el ciudadano dentro de sus derechos es efectivamente ponerse en lo que corresponde a la decisión judicial, ¿no? En lo Ujú. que ha decidido el juez. Luego de eso pueden participar muchas cosas, porque si no significaría que uno es su propio juez. O sea, uno administra su propia justicia. Y eso no puede existir, ni siquiera en términos autocompositivos, sino que lo que existe es la obligación de respetar el marco de legalidad. Ujú. Cuando existe una prisión, claro, evidentemente, la fuga más bien es un elemento de que no se puso a derecho. Y los tribunales, ¿cómo lo califican? Lo califican más bien desde su no sometimiento a la acción de la justicia, Ujú. porque no se trata de lo que haya pedido solamente el fiscal, sino de lo que el juez analiza en su momento. Y si el juez analizó, ojo, ya han habido ejemplos de muchas personas con las que tenemos nuestras discrepancias, pero finalmente someten a prisión preventiva y las órdenes son ejecutadas. Y lo hemos visto, creo, en la mayor parte de los casos. Lo hemos visto incluso en los casos emblemáticos. Ujú. El caso del señor Humala, el señor Heredia, el señor Fujimori, ¿no? Finalmente, ¿por qué lo han hecho? Yo creo que primero porque tienen que respetar la ley, pero en segundo lugar, y tan importante como el primero, es porque respetar la legalidad implica también que el uso de los mecanismos que la ley prevé es el que corresponda a la decisión final Ujú. y que ese está en manos de los jueces, ¿no? Ujú. Y por eso, nuevamente, cuando un juez decide, lo decide en base, por supuesto, si no tenemos una denuncia de corrupción por otro caso, ¿no? Si es, por supuesto, sometido a prácticas de carácter ilícito, ilegal, entonces sí estamos hablando de una justicia contaminada, ¿no? ¿Quién lo defiende a usted, doctor Vela Barba, cuando lo investigan de pronto administrativamente? Solo. Administrativamente me defiendo también Solo. 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 Fíjese, yo ¿Y sus tengo casos tengo- penales? los casos penales también me defiendo solo. Y he tenido que hasta litigar para poderme defender solo. Y eso es algo que yo sí no lo llevo a comprender, ¿no? Y lo puedo decir ahora con absoluta libertad, después de haber vencido al fiscal Chinchay y a su equipo de trabajo, dentro de lo que correspondía al poder permitírseme Mm. como un ciudadano y como lo establece la ley de carrera fiscal, Ujú. de poder permitírseme que me defienda. Y fíjese que eso ha originado hasta una represalia. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia, en 2 instancias, me ha dado la razón para que me pueda defender, ¿sabe con qué ha respondido la justicia? Con una investigación de peculado de uso, porque dice que utilicé los equipos electrónicos y el escritorio de mi oficina para llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos donde pedí autodefenderme. Ahora tengo una investigación por peculado de uso, igual que el doctor Pérez, José Domingo Mm. Pérez. Entonces, la respuesta ante la decisión de la Corte Suprema es una investigación penal. Y eso criminaliza. Y eso lo que busca es también mellar, por supuesto, orgánicamente a quienes tienen la obligación legal de participar activamente en un caso como es el caso Lavajato. ¿No lo puede defender la defensa pública usted? Mire, lo que pasa es que yo me puedo defender, creo que rigurosamente. Comprenderá usted que dentro de mi experiencia, yo he tenido el muy alto honor de haber pertenecido al Poder Judicial, Mm. de haber sido el fundador de la implementación del Código Procesal Penal en el sistema anticorrupción en Lima, en el año 2011-2010. ¿No? He tenido el privilegio de ser juez superior provisional y tengo el muy alto honor de ser fiscal superior Mm. y he participado en todas las áreas estratégicas del Ministerio Público. He sido fiscal superior de crimen organizado, he sido fiscal superior de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, he sido fiscal también dentro de las fiscalías comunes no especializadas. Por tanto, cuando se trata de la tutela del ejercicio de mi derecho, en algo que yo considero que es absolutamente ilegal Ujú. y que corresponde evidentemente a una estrategia para menoscabar mi autonomía, tengo que ponerme en las manos que yo considero que son las mejores y más idóneas. Yo No, conozco, ¿no son los defensores yo públicos? conozco, ¿por qué le digo esto? No porque no reconozca la calidad y capacidad de los defensores públicos, pero conozco su realidad. Conozco la realidad del defensor público. Cuando me quisieron imponer un defensor público, una persona valiente que incluso quería asumir, yo le pregunté, y doctor, ¿y usted cómo anda de tiempo? Doctor, no tengo tiempo ni de respirar. Y entonces, ¿cómo me va a poder defender en un caso altamente complejo en donde está de por medio no solamente mi actividad profesional, sino hasta mi libertad?
Entonces yo inmediatamente tuve con la clara certeza de que me tenía que defender dentro de mi experiencia. Pero ojo, eso también tiene límites, porque la criminalización es Ujú. permanente. Ok, perfecto. Vamos llegando a la parte final de esta transmisión, doctor Velara. Muchísimas gracias por participar en esta secuencia de entrevistas aquí en LP Pasión por el Derecho. Ojalá pueda venir más seguido. Bueno, muchas gracias. Aquí se le deja hablar, de hecho. Hay Yo le momentos agradezco en donde a lo mucho. mejor no coincidimos, No, pero no, es natural en totalmente. tanto, bueno, tenemos el espacio y el tiempo, sobre todo el tiempo, como para que se pueda explayar y de pronto puntualizar en algunas cosas en donde a lo mejor no estamos tan de acuerdo. No, usted ha puesto un claro ejemplo de democratización del acceso, más que a la cultura jurídica, yo diría a un valor que es mucho más trascendente, que es el valor de la experiencia de cada quien, ¿no? Ujú, Acá ustedes tienen siempre, y para mí es un privilegio por esa razón también haber podido aceptar esta invitación, a profesionales del derecho que tienen una reputación y que creo que transmiten una experiencia más allá de lo que es ujú, solamente repetir lo que la norma dice, ¿no? Aquí creo ujú, que lo valioso es precisamente en contrastar experiencias y en saber de que el derecho es debate, ¿no? sí. Y el derecho puede tener posiciones divergentes, distintas, pero que finalmente el mecanismo mediante el cual tienen que dilucidarse estas controversias siempre está dentro de la ley Ujú, y tenemos que aceptar esos resultados conforme correspondan más allá de poderlos criticar, ¿no? Que creo ujú. que ese es nuestro derecho también, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Vela Barba. Nos vemos, queridos amigos, en una próxima transmisión aquí en LP Pasión por el